Pues hoy vamos a estudiar sobre el libro de Primera de Samuel y luego Segunda de Samuel está dividido, pero originalmente Samuel era un libro que y es más en la Biblia de los hebreos, en hebreo, está junto. Pero los griegos, cuando se tradujo más bien al idioma griega, se dividió el libro de Samuel en primera y segunda de Samuel y también primera, segunda Reyes y primera, segunda de Crónicas. Ahora, ahora vamos a viajar sobre el libro de Samuel y hay mucha instrucción aquí que no podríamos cubrirla toda en una sección, pero lo vamos a tratar de hacer conciso. Vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para poder aprender sobre este libro de Primera de Samuel. Gracias le damos, Señor, por la bendición de poder examinar su palabra y que nos hable en este día, Señor, y nos edifique. Ayúdenos a poder captar el mensaje de hoy y que podamos reflejar, Señor, qué nos quiera decir usted a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que usted sea el que dirija, que su Santo Espíritu esté controlando todo. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El libro de Samuel comienza con una oración que la madre de Samuel hizo. Y de ahí para adelante el libro de Samuel se desarrolla y aún mucha de la historia que se encuentra en Samuel es la vida de Samuel. Y pues alguien juntó todo este material, lo de Samuel, y luego también cubre la vida del primer rey, Saúl, y luego entra parte de la vida de David, y luego segunda de Samuel es casi todo lo demás que ocurre es sobre la vida del rey David. Vemos que entonces hay tres personajes prominentes, y aunque hay muchos diferentes personajes importantes en Primera Samuel, pero tres sobresalen. El primero es Samuel, y la primera sección del 1 al 7, capítulo 1 al 7, es cómo fue que Samuel llegó a ser profeta y cómo fue que Dios lo escoge, porque Dios es el que escoge los profetas y también al mismo tiempo fue sacerdote para el pueblo de Dios. En el tiempo de que Samuel comenzó a reinar o a dirigir, había un decaimiento total, así como cuando termina Jueces, que cada quien hacía lo que le parecía bien en sus ojos, continuó. Y por eso fue que hubo un decaimiento tremendo, que aún la presencia de Dios, que era representada por la arca del pacto, y pues fue tomada y fue removida, fue algo horrible. La primera parte entonces nos narra cómo Ana, la mamá de Samuel, oró y Dios le contestó la oración porque era estéril. Y cuando ya nació Samuel, lo dedicó y lo entregó a Samuel, lo entregó a Samuelito, a Elí, el que era el juez y el que estaba en ese tiempo reinando, pero había un desastre con sus hijos y nos narra la Biblia, por eso Dios los mata. Terminan muertos los hijos de Elí y por eso Dios escogió a Samuel, quien lo crió realmente Elí a Samuel. Dios entonces llama a Samuel a su ministerio y ya la palabra de Dios estaba escasa, pero Dios levantó al profeta Samuel que vino a llenar ese hueco y no fue muy prominente ni muy reconocido. Muchos no tenían en ese tiempo, estaban muy separada, muy dividida ya el pueblo de Israel y necesitaba alguien que los pudiera unificar. Entonces, a través de ello, por eso vemos cómo se introduce ya la siguiente sección,
sobre el pueblo pidiendo un rey. Capítulo 8 al 15, ahí vemos cómo la gente comienza a pedir que Dios les dé como las demás naciones tenían rey, que ellos también tuvieran uno que les guiara y les dirigiera. Y pues realmente habían rechazado a Dios. Él era el rey del pueblo, pero no lo miraban así. Ellos querían un rey humano. El que es escogido es Saúl, un hombre simpático, un hombre alto, un hombre que sobresalía en cualquier grupo, pues, pero le faltaba mucho en su personaje, en su actitud, en su desarrollo. Saúl se comienza a desarrollar y pues termina que desobedece las instrucciones de Dios. Dios lo unge, es ungido por Dios y se le dice claro a Samuel que tiene que obedecer al pie de la letra las instrucciones de Dios. Pero Saúl era uno de esos de que él pensaba que no tenía que ver mucho si seguían exactamente las cosas de Dios como debían de ser. Y pues esto irritó a Samuel a tal grado que Dios lo rechazó realmente. Dios claramente le dice a Samuel que le dijera que su reino había sido quitado y había sido dado a otro. Y pues eso pasa, y esa es la sección de en medio de capítulo 8 al 15. Y el resto del capítulo 16 entra David como un joven, todavía un pastor cuidando ovejas. Y pues Dios entonces escoge a David sobre Saúl. Y pues Dios manda a Samuel a poder ungirlo, y pues todavía estaba joven, y Dios entonces empieza a trabajar en la vida de David, y cuando fue ungido recibe el Espíritu Santo. Dice ahí que recibe el Espíritu de Dios para poder ser un día el rey que iba a estar después de Saúl. Pero hubo muchos problemas, y eso es lo que ocurre en la historia después de que David, y aquí tenemos la historia de cuando David y Goliat, que David lo tumba y comienza la fama, se levanta David cuando eso pasa. Y pues era un joven y un varón que Dios usó en una manera que la gente lo quería, lo apreciaba. Pero Saúl, vemos de que no lo quiso, tuvo celos de él y lo quería matar, y lo persiguió a toda costa, y varias veces estaba cerca de poderlo matar, pero fue al revés. Dios siempre protegía a David y no podía llegar a él. David fue el que tuvo oportunidad de haber eliminado a Saúl en varias ocasiones, nos dice aquí en esta historia de Samuel. Y pues David sabía que no podía tocar el ungido. De ahí es donde viene que los profetas o los siervos de Dios no deben de ser tocados, que Dios se encarga de ellos. Y así es, Dios se encarga de ellos. Si es de Dios ese profeta, ese siervo, Dios se va a encargar. Si está estorbando, Dios lo sabe y tiene poder para removerlo y reemplazarlo. Entonces así termina trágicamente la historia de Primera de Samuel, con Saúl visitando una bruja. Le dio instrucciones Samuel que regresa, según hay un debate si vino él o no. La cuestión es de que recibe instrucciones que al siguiente día, después de haber visitado esa bruja, muere. Murió sus hijos en guerra. Jonatán, que fue un amigo cerca de David, muere, y Saúl se quita la vida. Y así termina el libro de Samuel, muy trágico y muy triste. Y claro, ya para entonces David estaba cambiando y siendo para la gente prominente. Eso nos trae entonces al texto clave. El texto clave hay muchos que podíamos mencionar, pero yo quisiera mencionar uno de ellos en 1 de Samuel 18, verso 7. Fue algo que hizo
cambiar la actitud de Saúl cuando oyó estos cantos y esto que nos dice 1 Samuel 18:17, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Fue un canto que cuando venían en victoria para atrás, las muchachas que danzaban y cantaban estaban elevando a David sobre Saúl. Y esto no le pareció bien, claro, al rey Saúl. Y pues eso causó contención y de ahí para adelante buscó la manera de cómo eliminar y matar a David, pero cual nunca pudo porque no era la voluntad de Dios, Dios lo protegió. Vemos entonces que un mensaje breve sobre el libro de Samuel que tiene muchos mensajes que podríamos traer y no hallaba cuál escoger de tantos. Quisiera sumar un poquito varias lecciones sobre el libro de Samuel. El primero es acerca de la oración, que Dios contesta la oración. Y lo vemos en el capítulo 1 cuando comienza el libro de Samuel, que Ana era una mujer que buscaba y amaba al Señor, pero no podía tener familia. Y por mucho tiempo sufrió en agonía, pidiéndole a Dios que le diera un hijo y parecía que como que nunca iba a ser real. Hasta que llegó el día en que Elí la vio y le confirmó y le dijo que Dios le iba a contestar su petición y que un día ella iba a tener hijo. Y así fue. Al año de cuando habló con Elí y oró a Dios, Dios contestó su oración. Ahí vemos un ejemplo de cómo Dios, cuando clamamos sinceramente en algo que es la voluntad de Dios y en la dirección de Dios, Dios siempre contesta. Muchas de nuestras oraciones, a veces oramos y clamamos lo que nosotros queremos, pero es más que eso, sí, que tenemos que tener, como Ana quería un hijo. Hay algunos que están pidiendo por cuánta cosa, especialmente material. Y Dios puede suplir y nos suple nuestras cosas materiales, pero muchas veces estamos pidiendo mal, como dice después el Nuevo Testamento, para gastar en nuestros propios deseos y en nuestras propias cosas que queremos para nuestra vida. Dios, primero en este libro vemos, contesta la oración y lo vemos en el ejemplo de la vida de Samuel, que Dios vino a dar a existencia a este varón y que fue un siervo de Dios por la oración de una madre que clamó a Dios. Segundo, Dios siempre saca adelante a su pueblo. A pesar de que es rebelde y contrecho y que no hace caso, y siempre ha sido así, en Jueces se vio, pero ahora en el libro de Samuel están peor. Ahora más tercos, la gente seguía adorando a otros dioses, ignorando las reglas de Dios, pero aún Dios los mantuvo porque el plan de Dios era de que a través del rey David, a través del pueblo de Dios, iba a venir uno que iba a rescatar al hombre. Y por eso Dios había escogido a los judíos, a los israelitas, porque a través de esa raza, a través de ese grupo, iban a ser el Mesías. Otra lección que vemos entonces de que parecía que ya los filisteos, especialmente en la época de Saúl, y que David viene y los extermina, atacaban y atacaban al pueblo de Dios, pero es porque no hicieron caso. Dios les dijo que eliminaran a los enemigos, a toda la población, porque estaban ya contaminados, estaban llenos de cosas de que Dios no quería nada para el pueblo de Dios, especialmente en las prácticas que ellos llevaban y en los dioses que ellos seguían. Pero Dios, segundo, entonces saca adelante a su pueblo siempre. Igual que en nuestro día, como ahorita que estamos viendo en estos tiempos, la iglesia va a triunfar. La iglesia va a terminar en una manera gloriosa, victoriosa, porque Dios viene por su iglesia. Y a pesar de que ahorita estamos viendo tiempos difíciles, Dios va a sacar a su iglesia adelante. Así como sacó a Israel, a su pueblo, ahora
El pueblo ahorita de Dios que está usando es la iglesia. El pueblo de Dios que es el pueblo ahorita es la iglesia, que todos aquellos que creen, todos aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo, esos son el pueblo de Dios y van a salir adelante porque son victoriosos, más que vencedores, dice Pablo en Romanos 8, para los creyentes. Y la tercera cosa que quiero dejar sobre el libro de Samuel es que debemos de estar bien con Dios. Saúl fue lleno del Espíritu de Dios y tenía toda la capacidad de haber sido fiel a Dios, pero en su carácter variaba. A veces las emociones o falta de crecimiento y madurez causa que haya envidias y ataque hasta matar. Y aunque vemos que Saúl cambiaba de actitud rápido, pero vemos de que es necesario de día tras día vivir bien para Dios. Hay consecuencias por no ser obediente y confiar en Dios. Es necesario obedecer las enseñanzas de Dios. Cuando no obedecemos lo que Dios dice, entonces Dios nos rechaza. Dios no puede hacer las cosas que Él quisiera hacer porque Él tiene su manera en cómo y especifica qué es lo que Él quiere. Y para el pueblo de Israel, Dios, por ejemplo, le dio instrucciones específicas que hacer y no las cumplían. Y Dios era paciente y los esperaba, pero llegó el tiempo en que el fin, el juicio cayó, pero Dios aún protegió a su pueblo y especialmente a aquellos que estaban bien con Él. Y siempre ha habido una línea, un grupo de individuos que obedecen a Dios, que buscan a Dios y que aún sirven a Dios. Hoy en nuestro día es muy importante de vivir día a día para el Señor. Es por eso importantísimo examinar y estudiar la palabra de Dios todos los días y orar a Dios, aunque sean unas oraciones simples, interceder por otros, orar por su nación, como ahorita como vemos todos los diferentes problemas que hay, pedir por los familiares nuestros y pedir que Dios nos use para alcanzar a otros para su reino. Ojalá que estudies y examines y veas la palabra de Dios. Vamos a examinar segunda de Samuel la siguiente ocasión. Necesitas ahorita ya comenzar, si es que estás siguiendo el viaje que estamos haciendo por la Biblia. Lee algunos capítulos de segunda de Samuel y vas a ver sobre la vida de David, cómo Dios lo usó, pero al mismo tiempo cómo vino problemas por el pecado y su familia sufrió. Pero eso ya para segunda de Samuel vamos a ver después. Por hoy, entonces, vemos de que tenemos que tener cuidado. Si alaban y exaltan a alguien más, usted dé gloria a Dios. No se encele como Saúl se enceló de David. No hay necesidad. Estamos en el mismo partido, servimos al mismo Dios y somos del mismo grupo. Tenemos que alcanzar lo máximo que sea a otras personas para Dios. Ojalá que tengas hambre y deseo de las cosas de Dios. Si en verdad tienes pregunta o quizás quieres que ore por ti en alguna cosa específica, mándame un mensaje y yo lo haré para poder personalmente, directamente, orar a Dios contigo, porque Dios contesta la oración. Sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo a Dios y Dios siempre contesta y responde a lo que usted y yo pedimos. Esperamos que Dios te siga cuidando y protegiendo en estos tiempos de peligro y que puedas ser fiel a Dios a pesar de las cosas que están pasando. Vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo a su pueblo y que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, por su palabra, que usted es fiel cuando, como vemos a Ana, un ejemplo de oración, que ella clamó y usted le dio un hijo, y ese hijo llegó a ser una bendición en el profeta Samuel. Gracias, Señor, porque usted saca adelante a su pueblo. Así también a mi vida en este día
nos saca adelante como parte del pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque usted siempre vela y cuida por nosotros todos los días. Ayúdenos, Padre, a todos los días practicar la vida cristiana. Ayúdenos, Señor, a crecer y no quedarnos igual, a cambiar, a tener nuevas actitudes y aprender de su palabra para ponerlas por obra y saber qué es lo que usted espera de nosotros y que nosotros podamos cumplir. Bendiga a todo aquel que escuche. Usted conoce la necesidad de cada uno, Señor. Aquel que está lejos de usted, que se acerque y que busque a usted y su presencia y las cosas de Dios. Gracias por las bendiciones que nos da. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén.